1 de Corintios 1:10. Diz así la palabra del Señor. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Señor Jesucristo, te pedimos en este momento para que tú nos ayudes y que tú puedas añadir tus bendiciones a la lectura de tu palabra. Esté con nosotros, Señor, así pedimos y te agradecemos. Amén. Gracias a Dios. Sublime gracia del Señor, que aún infeliz salvo, yo siervo fui, mas hoy veo ya perdido. Amén, Señor. Gracias a Dios. Pueden tomar vuestros asientos. Veo, hermano, que interesante esta orientación que Pablo aquí está dando a los corintios. Él dijo que no haya entre vosotros divisiones. Cuando usted va para el contexto de esto, usted sabe que pronto él va a mencionar que supo que algunos de ustedes están diciendo, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo. ¿Sí? Él dijo, eso no es correcto. ¿Sí? Pero, ¿sabe? Yo siempre he dicho esto. El mensaje apostólico fue restaurado en ese tiempo del fin. Pero todos los problemas que acompañaban en la primera edad de la iglesia están aquí también se repitiendo otra vez. Porque como hubo divisiones de algunos, dicen, no, yo soy de fulano, yo soy de ciclano, yo soy de este grupo, yo soy de aquello. Hoy usted tiene la misma cosa, los mismos problemas, todo se repite. ¿Sí? Porque el diablo siempre cuenta el mismo chiste. Y siempre hay alguien para reír con esas cosas. Entonces Pablo dijo, esa división entre ustedes no es correcta, no es de Dios, no es del Espíritu Santo, es del diablo, es un otro espíritu involucrado en medio de vosotros. Entonces, ¿qué hace estas divisiones? Só hay una cosa que crea esas divisiones, se llama doctrina. Enseñanza errada. Es de eso que se crean las divisiones. Hay un texto, ahora no me recuerdo porque no, está traducido de una manera, pero en el griego Pablo dijo, aléjense de los heréticos. Y la palabra que está allí en griego, pero fue traducido de otra manera, dijo, aléjase de las personas que crean problemas, que le gustan conflictos, disensiones. O sea, Pablo está diciendo que las personas que crean divisiones son personas que crean herejías. Entonces, las divisiones, la fuente de ellas surge de cómo, de qué manera. Enseñanzas, doctrinas. Entonces, las doctrinas de los hombres crean divisiones. Y así como los hongos que causan enfermedades en los árboles y las plantas, así está el diablo plantando sus propias ideas en la mente de los hombres para que la viña de Cristo enferme. Amén. Mensaje del hermano Bena, yo restauraré. Pero el asunto es que hemos tenido eso en nuestras mentes por tanto tiempo, que ha producido otra cosa. Y tenemos hongos creciendo por toda la espiga. ¿Saben ustedes lo que es un hongo? Ustedes saben que es un hongo y que lo produce. ¿Lo ven? Hay algo malo. Algo anda mal
con el árbol que tiene hongos. Tiene una enfermedad. Y los pentecostales tienen una enfermedad. Tienen muchos hongos creciendo por allí. Eso es cierto. En todas nuestras iglesias hay hongos creciendo por allí, incluido en los tabernáculos. Le hemos permitido a la oruga que venga con su aguijón, ¿es esto? Aguijón, y acabe con la hermandad y la unidad entre nosotros. Pablo dijo en la Biblia que él quería que nosotros habláramos todos una misma cosa. Él quería que todos nosotros estuviéramos en unidad. Amén. No era deseo de Pablo, es deseo de Dios. Amén. Ahora bien, estar en unidad no significa renunciar a la sana doctrina en favor de la confraternidad, compañerismo, ¿sí? Para que alguien que no esté de acuerdo no se ofenda con usted. No es esto. Aunque el hermano Branham mismo habló de la importancia de que todos hablaron lo mismo, él no dejó de predicar el mensaje que Dios le dio. El cual no solo creó cierta división por causa de eso, sino que incluso alejó a muchos ministros de él. Muchos ministros que le ayudaban en sus campanhas, ¿sí? De sanidad divina por América y por Europa y África. Muchos después, cuando él empezó a predicar su mensaje, muchos se alejaron de él. Entonces, ¿fue culpa de él? No, no exactamente. Lo que pasa es que no son todos que aceptan renunciar, comprende la palabra renunciar, a sus propios pensamientos, su propia teología para aceptar la verdad. Entonces, el hermano Branham no era culpado. Las divisiones, de hecho, ya existían allí. ¿Sí? Amén. Entonces, la voz de la señal. Yo quiero leer como el hermano Branham aquí dijo, porque fue una situación que pasó con él también. Un gran predicador pentecostal famoso me llevó a un cuarto. Yo no sé si este sería Gordon Lindsay o Kenneth Hagin. Um de los dos, suspeito. Osborne não creio. Não sei. Vamos deixar esto. Um grande predicador pentecostal famoso me levou a um quarto. Hace como um ano. Um homem fino, reconhecido mundialmente, dijo: Hermano Branham, deje que le imponga as manos e ore por usted. Le dije: não estou enfermo. Ele dijo: pero algo está mal. Ele dijo: hermano Branham, usted va a arruinar su ministerio. Nadie va a cooperar. Com razão, os predicadores não cooperam com você. É por la maneira em que condena essas mulheres. Eu lhe dije: como? Ele dijo: hablando de que ellas usam o cabelo corto e essas coisas. Eu dije: é algo errado. Isso é algo errado. Este homem dijo: se usted es, ellos creen que usted es un profeta. ¿Por qué no les enseña cómo recibir grandes dones espirituales y cómo lograr cosas para Dios? ¿Por qué no les enseña eso si usted es un profeta? Yo dije: ¿cómo les puedo enseñar álgebra cuando ni siquiera se aprenden el ABC? Usted sabe lo que significa el ABC? Siempre creerle a Cristo. Siglas en inglés. Ajá. ¿Cómo lo harán ustedes? Ustedes quieren llegar por allá arriba sin comenzar acá abajo. Dios edificará su iglesia sobre el fundamento de Jesucristo. Y eso es la Biblia. Fuera de eso, todo otro terreno es arena movediza. Dios no cambia, su naturaleza no cambia. Hablamos de eso ayer, ¿sí? La naturaleza de Dios es inmutable, nada se quita, nada se puede añadir. Entonces el hermano Branham dijo: vea, sí, es bueno usted crecer, recibir dones, esto y aquello, pero hay otras cosas importantes, fundamentales, tiene que empezar por debajo. ¿Sí? En ese mensaje es la misma cosa.
Sí, muchas cosas se empezó mal en los tabernáculos, en todos los países, no solamente en Brasil, todos los países, porque no empezaron correctamente, no lanzaron fundamentos ciertos, correctos. Entonces, todas las iglesias y tabernáculos que quieren predicar el Evangelio de Cristo deben comprometerse a proclamar lo mismo. Para que cada cristiano entonces pueda ajustar su confesión de fe y postura de vida con las Escrituras y no al revés. Porque lo que están haciendo hoy es tentar hacer con que la Escritura se adecue a su propia manera de pensar. No es así, no es de esa manera. Entonces, cuando Pablo dijo que todos deberíamos estar unidos en un mismo sentir, no estaba diciendo que este pensamiento sería el pensamiento de los hombres, sino el pensamiento de Dios, teniendo el mismo sentir que Dios tiene. De hecho, la versión en inglés de la Biblia que estaba leyendo aquí el hermano Branda decía, unidos y una solamente. Yo creo que está así también, sí, en su traducción. Unidos y una misma mente y un mismo parecer. Parece que en nuestras Biblias en portugués no está así, está de otra manera. Entonces, vea, unidos y una sola mente. Y la mente que debemos tener para que pueda haber esta unión es la mente de Cristo. Por lo que no puede haber unión a menos que todos los hijos e hijas de Dios tengan los mismos pensamientos que Cristo. Y Cristo tenía los mismos pensamientos de Dios. Porque Él mismo, estudiamos ayer, era un pensamiento de Dios. ¿Sí? Entonces, Él no hizo nada hasta que supo cuáles eran los pensamientos de Dios acerca de algo. Nosotros no podemos hacer nada sin saber aquello que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Sí? El hermano Boris aquí me invitó desde 2015, segundo sus cuentas. ¿Cuánto tiempo se pasó? ¿Sí? Quizás si yo fuese un hombre cualquier que buscasse por vanglória, status y posición, ¿sí? Oh, en el mismo día, el mismo año, ya estaba aquí para mostrar, oh, estoy aquí. ¿Sí? No. Yo esperé el tiempo de Dios. El tiempo de Dios para estar aquí con ustedes. Porque no nos importa lo que pensamos, mas lo que Dios piensa. Es a esto que tenemos de buscar. ¿Sí? Usted puede tener buenos deseos. Ministramos esto en Brasil. Usted puede tener ciertos planos, ¿sí? Pero ellos pueden ser buenos. Y pueden ser de Dios también. Pero sepas que hay un tiempo para eso ser ejecutado. No se adelante, no se precipite, espere el tiempo de Dios. Porque el tiempo de Dios es que va a hacer con que todo eso se desarrolle. ¿Sí? Es el tiempo de Dios. Porque la idea puede ser buena. Pero si for fuera del tiempo de Dios, usted podrá cosechar otra cosa. ¿Sí? Parece que Moisés supo que él fue llamado por Dios para ser el libertador de Israel. Pero tentó hacer esto fuera del tiempo de Dios. ¿Sí? La idea era buena, pero hay que esperar el tiempo de Dios para todo. Entonces esto, nosotros tenemos que tener los pensamientos de Dios, de Cristo. Eso solo es posible si tuviéramos la mente de Cristo. Amén. Quisiéramos ver a Jesús, de 54. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios hoy, con el Espíritu del Padre en nosotros, ¿qué pasa con eso? El mismo Espíritu, la misma mente, las mismas obras, el mismo poder. Ahora, Él dijo, yo no puedo hacer nada excepto que mi Padre me lo muestre. En otras palabras, escúcheme atentamente ahora. Esto puede sorprender un poco, pero Jesucristo, el Hijo de Dios, nunca realizó un milagro sin ver primero una visión de ello. O Él dijo algo equivocado allí. Él dijo, el Hijo no puede hacer nada en sí mismo, sino que lo ve hacer al Padre. ¿Es eso cierto? Ese fue Jesús hace 1900 años. Y así tiene que ahora ser usted también. Sepas, tenga sabiduría para esperar el tiempo de Dios para hacer las cosas. Amén. Entonces Jesús hacía esto porque Él tenía los pensamientos y la mente de Dios. Porque Él tenía el Espíritu de Dios en Él. El Espíritu de su Padre en Él.
Entonces, siempre que los ministros no están de acuerdo sobre la doctrina, es porque hay más de un espíritu involucrado allí. Porque el Espíritu Santo hará que todos tengan la misma mente y los mismos pensamientos. El Espíritu Santo. El hermano Branham dijo que la mente es el útero del Espíritu. Entonces, cada mente tendrá pensamientos de acuerdo a la simiente, a la semilla que fue fecundada en ese útero mental suyo. Entonces, vea, Pablo dijo, es bueno que todos tengan el mismo sentir, el mismo pensar, ¿sí? El hermano Branham también dijo esto, y eso sería muy bueno, porque de hecho es lo que Dios también desea de su iglesia. Pero vea, cuando el hombre tenta hacer algo así, carnalmente, veamos, ¿cómo vamos a hacer para que todos nosotros tengamos la misma mente? Unidos en el mismo pensar, hablando todos la misma cosa. ¿Cómo que un hombre piensa para resolver esta cuestión? ¿Qué se pasa? ¿Cuál fue la solución que ellos siempre encontraron a lo largo de la historia humana? Hacer concilios. Siempre fue así. Siempre fue. ¿Sí? Vamos nos unir a todos. Vamos unir todos os ministros aqui de mensagem. Vamos chamar os ministros de América, Argentina, Brasil, Chile, Peru, Bolívia. Vamos chamar todos os ministros, os cabeças, os ministros, maestros, pastores, todo evangelista. Vamos fazer um concílio aqui. Vamos quedar aqui em Santiago de Chile. Sei o que seja. Uma semana, 2 semanas, 1 mês. 2 meses, não importa quanto tempo seja necessário, hasta que todos hablemos a mesma coisa, hasta que todos podemos aprender e saber o que tem que ser dito e falar a mesma coisa. Essa é uma maneira carnal, não funciona, nunca funcionou. A prova está no primeiro concílio da igreja que foi allá em Jerusalém. Os judeus, os cristianos se reuniram, vamos fazer isso. Aí e a questão dos gentios, deixa eles fazerem isso, mas não deixa eles fazerem isso. Parecia que estava tudo resuelto, sim, mas não. Em pouco tempo, os cristianos judeus, que Pablo chamou de falsos hermanos, estavam tentando convencer os gentios a se circuncidar. Vieram daquele concílio, não serviu de nada, não serve, não basta. Não basta ser concílios. Não, esta questão não se resolve desta maneira. Vamos unir os irmãos. E veja, eu vou ler aqui para você. O irmão Branham tinha este desejo. Vamos unir os irmãos de Jeffersonville, todos os ministros. Vamos reunir todos os predicadores. Vamos aqui quedar um tempo, ministrar e sacar dúvidas um do outro, fazer perguntas e respostas, para que todos saibam o que é a mensagem, para falar toda a mesma coisa. O irmão Branham também tinha esse desejo. E é bueno ter reuniões. Podemos fazer reuniões, mas nada de isso funcionará. Se eles não tiverem o Espírito Santo. Amém. Porque é o Espírito Santo que vai dar a esses ministros, homens, laicos, todos, a revelação da palavra. A questão não é conhecimento doutrinal, teologia, não é isto. É ter a revelação do Espírito. É isto que se necessita. Amém. Quando Pablo foi chamado por Deus, ele não se encontrou pronto com os outros apóstolos. Se passou um bom tempo. E depois, quando se encontrou, ele disse, não me entenderam nada. O que eles ensinaram é o que Deus já havia me revelado também. Nunca necessitou se encontrar. O Espírito Santo revelou para Pablo. E nada do que Pablo estava ensinando era contrário do que os outros apóstolos aprenderam. Revelação. Quando o ministro de hecho chamado por Deus, Deus se encargará de ajudar este ministério. Ele não necessitará assistir vídeos de YouTube para saber o que devo fazer, o que não devo falar, do que devo aprender, não devo dizer. Deus, o Espírito Santo, tomará conta de todo. Pero la respuesta, la solución carnal del hombre, vamos a hacer reuniones, vamos a hacer concilios, no funciona. Sem Espírito Santo não funciona. Amém. Oh Señor, bendito Padre, amén. Gracias Jesús. Mensaje del hermano Branham, él juró por sí mismo. Si el Espíritu de Dios está en nosotros, ¿no deberíamos tener esa misma mente en nosotros? Sí. Amén. El Espíritu Santo y usted. Amén. Sem esto, olvídalo. Déjelo.
Entonces, Dios está, donde Dios está, hay señales, hay milagros. Y ya hemos visto que la condición para tenerlos es nacer de Dios. Y un hijo de Dios demuestra nacer de su espíritu cuando tiene en él la misma mente que tenía en Dios. Si somos de Dios, somos partes de él. Sanidad divina. Dios es uno que obra milagros, y todos los que creen en Él, los que han nacido de Él, tienen la misma mente que estaba en Dios. Está en el hombre, porque Él es un hijo de Dios, y Él no puede hacer nada más sino creer en lo grande, y lo poderoso y lo sobrenatural, porque Él es parte de lo sobrenatural. Amén. Porque el sobrenatural, el Espíritu está en nosotros, está con nosotros. Amén. Entonces Dios simplemente derramó de su poder y de su Espíritu Santo allí en Pentecostés, porque todos allí estaban unidos en un mismo parecer, en un mismo deseo, ¿sí? Y una sola mente y un solo parecer. Y la misma promesa se aplica a la novia hoy. Si todos aquí estuvieran en el mismo espíritu y un mismo parecer, el hermano Brando dijo, fuego de Dios se derramará en este lugar. Si todos aquí tuvieran el mismo pensamiento, si hubiera apenas uno aquí entre ustedes que no cree como usted, algo no va a suceder, porque Dios quiere unidad, no división. Dios no trabaja en medio de hombres con pensamientos divididos, con sus propios pensamientos. Dios no puede operar. Todo el cuerpo de la iglesia sufre con esto. Todo el cuerpo de Cristo. Preguntas y respuestas sobre el Espíritu Santo. Bien, cuando el día de Pentecostés se cumplió, estaban en una mente, creyendo que Dios iba a enviar esa promesa. Deje que cada persona aquí, en esa misma mente, en esa noche o en esta mañana, y usted vea lo que sucede. Estão todos ustedes em uma sola mente, em um solo espírito. Veja o que vai se passar aqui entre ustedes. Milagres, señales. Tiene que repetir-se. É uma promessa al igual como ellos la tuvieron. Agora escute esto. Vou ler mis apuntes aqui. El diablo sabe el grande poder que se puede conferir en la iglesia, que está unida en la misma mente y pensamiento que Cristo. Él sabe del grande poder que puede se engendrar en un pueblo, en la iglesia, donde hay unidad de espíritu, de mente y de palabra y de doctrina. El diablo sabe que él pierde cualquier reacción contra un pueblo así. Sabe que esto es un mal negocio para él. Entonces, Él promoverá toda clase de disensiones para que la iglesia no se apodere de la promesa de la palabra. El diablo va a hacer de todo. El hermano Branham también dijo esto. Cuando usted supiera de algo, de alguien que está creando algún problema de disensión, él dijo, es el enemigo queriendo crear división en medio de ustedes. Entonces, vea que tener la mente de Cristo significa creer en la palabra de Dios. Amén. Y cada vez que dejamos las diferencias de las teologías denominacionales y volvemos a la palabra, Dios está presente. Amén. Dios es muy sensible, su espíritu es muy sensible. Amén. Una duda, un cuestionamiento, un razonamiento, afasta el espíritu de usted. Eso es verdad. ¿Sí? Vea, es muy fácil entrar en la presencia de Dios. Es muy fácil. Basta usted se humillar, ser humilde, se arrepentir. É muito fácil. Deus não é um Deus incomunicável. Não. Ele está cerca para te ouvir. Seu ouvido não está mudo, cerrado para não te ouvir. É muito fácil de se acercar de Ele. Mas sepas que assim como é fácil acercar, é muito fácil você se alejar de Ele também. Três classes. Não. Uma verdadeira señal que se passa por alto. Tome estas denominações e desháganlas. É assim? Olvidem estas diferenças denominacionais e deixem que a gente regrese à palavra de Deus, a la línea divisória
yo les probaré a ustedes que hay un Dios que todavía puede responder con fuego. Deje las diferencias. Deje tus pensamientos para un lado. ¿Sí? Entonces, esto quiere decir, mis hermanos, que estar en unión con todos al decir lo mismo no es exactamente estar de acuerdo con las opiniones de todos, sino que es que todos estén de acuerdo con la palabra. Diciendo lo mismo que ella dice. Es cuando no tenemos nuestros propios pensamientos acerca de la palabra, sino que simplemente repetimos lo que ella dice. Solo esto. Ahora sí, 3 clases de creyentes. A nosotros no nos toca pensar. Es lo que Él dijo. Uno renuncia a sus propios pensamientos. Uno solo dice lo que Él dice. Pero vea, cuando uno no hace esto, entonces surge la división. ¿Sí? Eso realmente es la confesión. Confesión significa decir lo mismo. Oh, repita eso. Confesión es decir lo mismo. Es bueno esto. Sí, si yo confesara que cierta cosa aconteció, yo diría lo mismo, lo cual aconteció. Esa es una verdadera confesión. Y Él es el sumo sacerdote de nuestra confesión. ¿Ven? Decir lo mismo que dijo Dios. No lo que dijo hermano, predicador y pastor y tal, no. Dios, solo Dios. Entonces, confesión no es decir lo que piensa el predicador, sino lo que dice Dios. Aunque que el predicador diga lo contrario. Diga lo que Dios dijo. Diga en que está la palabra. ¿Ven? Eso lo hace correcto porque uno solo está repitiendo la palabra de Dios. Amén. Entonces, si todos repitieran la palabra de Dios, no habría divisiones. No hay divisiones. Con la palabra de Dios toma su lugar. Tiene su posición. Pero debido a las disensiones, las mayores batallas de la iglesia no han sido contra el mundo pagano allá, el incrédulo. Nuestras mejores batallas, peleas, no es contra los incrédulos de fuera, sino contra aquellos que dicen creer como nosotros. Esos son que criam divisiones. Los de fuera no van a criar división aquí. Para los que están aquí entre ustedes, que no creen como está en la Biblia, este sí puede crear una división. Entonces, todo los ministro necesita ser probado por lo que ele está enseñando, por medio de la palabra, para ver si su enseñanza realmente está de acuerdo con ella. Si Dios está con nosotros, ¿dónde están sus maravillas? Ahora, muchos podrán decir, este es el profeta de nuestra iglesia. No, este es el profeta de nuestra iglesia. Y los dos contrarios, el uno al otro, algo tiene que estar mal. Todos debemos de hablar la misma cosa. Luego debemos hablar no contrariamente, sino exactamente con esta palabra. Así es como un verdadero profeta es probado, si es que tiene la palabra. La Biblia dice, si su testimonio no fuere según la ley de los profetas, en ellos no hay luz. Correcto, tiene que ser de acuerdo a la palabra. Repito, tiene que ser. Repito, tiene que ser de acuerdo a la palabra. Así entonces que no era exactamente el hermano Branham con quien se suponía que estaban en desacuerdo algunos ministros. No, era con la palabra que ellos estaban en desacuerdo, no era con el hermano Branham. No era el hermano Branham quien se suponía debía entregarse a la palabra, porque ya lo había hecho. Ahora correspondía a otros ministros hacer lo mismo. Amén. Otro mensaje, porque estoy en contra de la religión organizada. Ahora, allí lo tiene, amigos, allí está toda la cosa. Dios los bendiga, Dios los ayude. No digo esto para ser diferente. Yo me estoy explicando, siendo estos los días del armisticio. Sí,
Eu não estou firmando um tratado de paz com vocês, ministros, de nenhuma maneira. Creio que vocês deveriam de venir a firmar comigo, não comigo, sino com Deus, a palavra. Ajá. Então, vea, a única maneira de terminar uma divisão é que uma das partes ceda. Ceda a palavra. E aqui o irmão Urbana disse, não sou eu quem deve ceder, eres tu. Pero não eu exatamente, isso deve ceder, pero é a palavra que você tem que ceder. Isso é correto. Digam o que a Bíblia disse, digam-no de la maneira que ela lo disse. Porque a Bíblia disse, quem lhe quitar ou lhe añadiere a la misma. E vê ustedes, a organização não é escritural. E quando ustedes recebem o primeiro dogma, mais vale que ustedes se regressem totalmente, porque ustedes cruzarão a linha allí mesmo. Quando ustedes regressem ao novo nascimento, então ustedes vão entrar em la escritura. Amém. Ajá. Então, tem que haver novo nascimento também. Então, como ven, hermanos, quando o irmão Brana regañou a las hermanas, não foi sim uma boa razão. O único que queria era que todos tivessem a mesma opinião sobre a palavra. Porque ele dizia, o crente vai fazer a coisa que seu vizinho está fazendo. Não importa, é o que a palavra disse. Identificação. Agora, se você encontra seu lugar, irmã, não desejo herir-lhe, ou você, irmão, pero você hallará seu lugar na palavra. Como um cristiano. Não lo que haya dicho el credo, isso está aqui abaixo, nesta parra para a queima, que vai ser destruída. Veja, você halla seu lugar como cristiano, porque seu caráter é modelado como o de Cristo. Você é Zoe, assim como ele era Zoe. Então, se a Bíblia disse que uma mulher não se corta o cabelo, como pode você fazê-lo? Se disse que o homem é o governante da casa, como podem ser ustedes das mulheres? Que passa com ustedes, homens que são hijos de Deus? Vem, ustedes não hallam seu lugar. Vem, vigilem a hora. Ustedes han sido invitados a venir e tomar o caráter de Ele. Al tener su caráter em ustedes, isso los modela a ustedes a tener a mesma mente que ele tuvo. E sua mente era ser sempre o que o Padre lhe havia ordenado a ser. Por isso o Padre e o Hijo eram uno, sim? Porque Cristo era del mesmo sentir que seu Padre Deus. Ele dijo, esquadrilhem as Escrituras e elas dão testemunho de mim. Em outras palavras, se eu não hago exatamente o que dijo a Escritura que eu devo fazer, então, muéstrame onde agora. Que se Deus se parara em la plataforma hoje e dijera, que se requiere de um cristiano? Então, em onde estaríamos todos nós? Ver o caráter não se está expressando a si mesmo. Sua mente era quedar-se com a palavra do Padre. A mente de eles devia, a mesma mente que estuvo em eles. O Padre e o Hijo acordaram juntos, sim? Habría de estar em nós. E se a mente de ele está em nós, haremos como ele hizo. E se seu caráter está em nós, seremos como ele foi. É correto isso? Amém. Sim. Então, vocês veem, irmãos, quantas coisas, sim? Para que haja uma união, tem que ter o mesmo caráter, ter o mesmo espírito, ter a palavra de Deus, de Cristo vivendo nele. Sim? Então, um concílio vai fazer isto? Não. Um concílio, uma reunião ministerial não vai arreglar esta coisa. Isto é personal de cada um. Cada um tem que nascer de novo. Amém. Então, quedar-se com a palavra significa quedar-se com a Bíblia, que é simplesmente aceitar e dizer o que a Bíblia disse, deixando de lado qualquer opinião que nós outros ou qualquer outra pessoa tenhamos de ella.
Perguntas e respostas de Gênesis. Agora, fíjese, amigo, pudiera haver aqui uma pequena diferença em suas opiniões, porque você tem mesclado um pouquinho de todo, pero tragámoslo sem tratar de poner sua interpretação. Diga o que a Bíblia disse e déjelo de essa maneira. Se está assim, queda-se assim. Se é bautismo em nome do Senhor Jesucristo, deixa assim. Não cambia nada. Então, nós não deveríamos ser juízes de nadie. A palavra é nosso juiz. Portanto, é ella quem nos juzga em nossas atitudes e nossas confissões. Em tu palavra, 51, sermão do irmão Brana, por isso estamos aqui nos Estados Unidos ou aqui em Chile, cada homem seguindo os dictados de sua própria consciência. Estou feliz por isso, esse homem, Jesucristo, eu não sou o juez do homem, no Senhor, não puedo juzgar a nadie, nem sequer a você, isso mesmo, nem tu. Jesucristo dijo que Deus nos juzgará a todos. Portanto, podemos ser juzgados com o mesmo juízo com ele que juzgamos. Então, eu digo que se o hermano se equivoca, que Deus lo perdone. E me perdone a mim também. ¿Ve? Que podemos entrar os dois. Isso é o que quero fazer. Os dois, todos volvamos a la glória. Dejemos as opiniões a um lado. E quedemos com a palavra. A palavra vai poner fim a todas as dissensões, a todas as divisões. Então, meus irmãos, às vezes não é necessário predicar muitas doutrinas errôneas. Não importa quão bem intencionado pueda ser um ministro. Se perde uma pequena palavra, é suficiente para estabelecer todo o reino de Satanás. O reino de Satanás, quando somente uma única palavra sai de seu lugar. La unidade. Qualquer coisa contrária a los mandatos de Deus, a la palavra de Deus, não é Deus. Que é? Que é o pecado? La justicia pervertida. Que é la muerte? La vida pervertida. Que é o reino de Satanás? Qualquer coisa que se coloca para que tome o lugar da palavra, ou seja, uma palavra pervertida. O reino de Satanás é isso. Uma palavra fora do lugar pervertiu toda a coisa. Então, qualquer coisa que se coloque para que tome o lugar da palavra, lo que seja, qualquer enseñanza, uma sola palavra, se uma sola palavra, quizás você cria toda a palavra, Eva também criou toda a palavra, hasta que chegou a essa sola palavra. Essa sola palavra foi o único que se requeriu para que ela descreyera. Essa sola palavra é todo o que se requer para que você descreia. Uma sola palavra fora do lugar. Hemos ministrado em Brasil o que o irmão Brano nos ensinou, de que o diabo não necessita predicar muitas mentiras. De todo que ele habla, sim, pode ser 99% correto. Ele só necessita de 1% fora para enganar. Ele não necessita contar mentiras 100%, só 1% de mentira. E depois, os 99% de verdade vai fazer um velo para cobrir a mentira dele. Então, você vai criar a mentira de 1%, porque ele vai dizer muitas outras coisas que são verdade. Ele vai dizer uma coisa e você vai dizer, amém, sim, está correto. E isso, sim, está bem, está correto. Então, são tantas coisas que está dizendo que é verdade, mas em algum momento ele vai involucrar uma outra coisa que não é de Deus, uma outra palavrita ali. E você quizás desorientado, de tanto, amém, amém, e você, sim, amém também. Foi o que sucedeu com Eva. E é o que está sucedendo com muitos filhos de Deus e muitas igrejas, denominações, tabernáculos. Ele não necessita predicar muitas mentiras, só 1% de mentira é todo o que ele necessita. Sim? Certo. Agora, você conhece aquele ditado, sim, daquele ministro da propaganda nazista? Uma mentira dita 100 vezes se torna uma verdade. Sim? Pero veja, uma verdade dita 100 vezes nunca vai se tornar uma mentira. Se uma mentira dita várias vezes tem esse poder, quão mais poderoso não vai ser a palavra sendo dita mais e mais e mais, creída mais e mais e mais. Como disse o irmão Brana, fogo vai descer nesse lugar. Amém. Graças a Deus.
Entonces, no quiero me perder aquí en mis apuntes. Dios juzgó a la serpiente por una palabra en el huerto, que fue alterada por ella. Entonces, si Dios no culpa a un ministro por hacer el mismo cambio, se equivocó la primera vez que juzgó a la serpiente. Eso fue siempre el razonamiento que el hermano Branham tenía, ¿sí? La escritura en la pared. Por lo tanto, si el pecado tuvo que ser juzgado por Dios y Él pronunció juicio por causa del pecado, cuando ese pecado se vuelva a levantar, Él lo tiene que juzgar otra vez. O Él se equivocó al juzgarlo en primer lugar. Así que si Sodoma y Gomorra y sus pecados fueron juzgados de tal forma, entonces si América está cometiendo los mismos pecados, si Brasil está cometiendo los mismos pecados, si Argentina, si Perú, si África, si Chile está cometiendo los mismos pecados, Dios le tiene que dar a esta nación el mismo juicio. Pero Él se equivocó cuando juzgó a Sodoma. Entonces aquí el hermano Branham, él cuestionó, si el Dios del pasado no es el mismo Dios de hoy, ¿por qué perderíamos el tiempo sirviéndole? Tiene que ser el mismo Dios con su misma palabra, con su misma naturaleza. Por fe, Moisés, 58, ¿de qué sirve un Dios que juzgó entre el bien y el mal en un día pasado y castigó lo errado y bendijo lo correcto, si Él no es el mismo Dios hoy? ¿Para qué vamos a la iglesia? ¿Por qué nos abstenemos de las cosas del mundo si Él no es el mismo Dios del mismo juicio y de la misma opinión que Él siempre ha sido? Pero, como dice las Escrituras, Dios no cambia. No puede decir una cosa y luego decir otra. De lo contrario, ya no sería más la palabra de Dios. Amén. Otro sermón, ¿por qué no somos una denominación? La Biblia no puede decir una cosa aquí y otra cosa acá. Tiene que decir lo mismo, siempre. O de otra manera no es la palabra de Dios. ¿Ven? Amén, amén. Gracias. Entonces, bien, mis hermanos, la lluvia de enseñanza está cayendo hoy para madurarnos, para estarmos listos para el rapto, ¿sí? Y nos tornarmos a sernos de nosotros dignos del reino. Pero cuanto más progresan y maduran los hijos de Dios, en el conocimiento de Dios, de su doctrina, de su palabra, más se levantan contra ellos las fuerzas de Satanás para destruirlos. ¿Sí? Dios está mirando a usted, pero sepas que el diablo también está haciendo la misma cosa que Dios. ¿Sí? Orden de la iglesia. Y recuerden, Dios me está vigilando para ver que me quede en la palabra. Y yo los estoy vigilando a ustedes para ver que ejecuten la palabra en esta iglesia. En la guardia espiritual, pues recuerden, todas las fuerzas del reino oscuro de Satanás serán tornadas contra ustedes mientras empiezan a crecer en el Señor. Cuanto más la revelación viene, más el diablo se queda aburrido, como les dije. ¿Sí? Y ustedes deben de ser soldados, no solamente reclutas, principiantes. Ustedes ahora son soldados veteranos y han sido entrenados para pelear. Y Satanás vendrá entre ustedes y causará que disputen el uno con el otro. Si él puede, rechácenlo inmediatamente. Si alguien quiere discutir doctrina con ustedes, no lo haga. Es siempre el diablo. Ustedes son hermanos y ese es el enemigo. Entonces, cuando Pablo dijo que todos debían decir lo mismo, quiere decir que todos tendrían que decir lo mismo que él estaba enseñando. Cualquier otra cosa aparte de eso crearía división. Fue lo que estaba tentando decir allí a los corintios. Y el hermano Branham siempre se jactaba de que enseñaba exactamente lo mismo que enseñaba Pablo. Porque sabía que el mensaje de la última edad tenía que ser el mismo que se predicó en la primera edad. Cualquier enseñanza contraria a lo que enseñó Pablo es muerte espiritual. Sí.
La palabra hablada es la simiente original. Y la única manera en la que nosotros podemos nacer de nuevo es recibiendo la palabra de Dios. Oh, voy a leer de nuevo esto. La única manera en la que nosotros podemos nacer de nuevo es recibiendo la palabra de Dios en la matriz de la mente. No hay otra manera de nacer de nuevo. Usted no va a nacer de nuevo con teologías. Usted no va a nacer de nuevo con enseñanzas de tabernáculos, de iglesias, de denominaciones, no. Es la palabra de Dios. La palabra original. Y el Espíritu viene sobre ella y lo produce. Allí lo tiene, eso es lo que lo produce. Esa es la verdadera enseñanza del Evangelio, hermano. Yo creo que si San Pablo estuviera aquí en esta hora, enseñaría la misma cosa. Él está diciendo, si Pablo estuviese aquí, estaría diciendo para ustedes la misma cosa que estoy diciendo a ustedes. Es la misma enseñanza. Hemos que decir la misma cosa. Correcto. ¿Cuáles fueron los resultados que ella obtuvo? Muerte física y espiritual. ¿Cuáles son los resultados que obtienen aquellos que aceptan la otra palabra que viene dentro de ese alboroto que ellos tienen hoy? Muerte espiritual. Muerte espiritual y física. Ambos, tanto el cuerpo como el espíritu serán aniquilados. No serán más. Eso es exactamente correcto. Y el hermano Branham nunca cambió su enseñanza. Porque todo lo que él predicó fue la revelación de la Biblia. El pecado imperdonable. Muchos de ustedes aquí me han observado desde que yo era un niño, solo un muchachito aquí, o en mi adolescencia, predicando el Evangelio. Y yo no me he desviado ni una pizca del Evangelio con el cual empecé. Yo todavía enseño la misma cosa. Porque no me fue dado a mí por algún seminario. Ajá. Ni tampoco me fue enseñado por hombre. Ajá. Vino por la revelación de la Biblia. Correcto. Por lo tanto, yo sé que provino de Dios y yo me he quedado con el mismo Evangelio. Ahora vea, no solo William Branham, sino cada mensajero enviado por Dios. Eso incluye el ministerio quíntuple. Todos tienen que hablar lo mismo. Y eso es porque el mismo Espíritu y mente que estuvo en Cristo estará entre estos ministros, si son llamados por Dios, si son de hecho ministerio quíntuple. Y esa mente no se revela a las denominaciones, sino solamente a la iglesia elegida, solamente a la iglesia elegida. La edad de la iglesia de Sardes. Pero los mensajeros están en su diestra, esperando. A donde quiera que Él los envía, ellos hablarán lo mismo. O entonces Dios no los envió. Amén. Y el hermano Branham dijo en el libro de las edades que era sumamente importante que todos dijeran lo mismo que dijo el mensajero. Pero que muchas veces no todos hacen eso. Ustedes conocen muy bien, sí. Yo voy a leer esto aquí, pero ustedes ya conocen esto. Él dijo que es muy importante decir la misma cosa que el mensajero dijo. En cada edad. Siempre fue importante. En cada edad tenemos exactamente la misma norma. Por eso que es que la luz viene a través de algún mensajero dado por Dios en un cierto lugar. Y luego de aquel mensajero, la luz se difunde por medio del ministerio de otros que han sido fielmente instruidos. Pero desde luego, todos aquellos que salen no siempre comprenden cuán necesario es decir solamente lo que el mensajero ha dicho. Recuerde, Pablo advirtió a la gente que dijera solamente lo que él dijo. Solamente lo que él dijo. ¿Y cuántos ministros allí junto con el hermano Branham que escucharon a él y salieron enseñando otras cosas? ¿Sí? Otras visiones que él no dijo, que el mensajero no dijo. Perry Green salía por todas las iglesias diciendo, hay una octava visión. Oh, octava visión. Sabíamos que eran 7, ¿sí?
No, octava. ¿Cómo que esa octava visión? Sí, sí. El hermano Branham la recibió. Sí, él miró una mano folheando un calendario hasta llegar en 1977. Só eso, más nada. Oh, que visão maravilhosa. O que se passa? Que sucede? Oh, eu creio. Ele pensava assim, sim. O rapto vai suceder em 77. Peregrine dizia isto. Partiu o irmão Branham e seguiu dizendo isto. Hasta aqui chegou 77 e nada se aconteceu. Alguns tiveram que esperar 77 para saber que o irmão Branham nunca havia dito isso. Pero por que não buscaram o irmão Branham quando ele aún estava vivo? Porque esta octava visão começou a ser disseminada, compreende a palavra disseminada? Quando ele aún estava vivo. Sim. Buscaram incluso o irmão Oliveira. Irmão Lee, o que se passa com esta octava visão? Que octava visão, irmãos? Me explique. Sim, o irmão Branham teve uma octava visão na mão, abrindo o calendário e parando em 77. Que se passa com isso? Não sei. Você pode perguntar ao irmão Branham para nós outros? Porque muitos não tinham acesso. Então, ele pediu para o irmão Oliveira fazer isto. Então, ele foi humilde. Por que Peregrine não foi humilde como Oliveira? Oliveira foi humilde. Por quê? Não parece que não lhe gusta aprender? Não lhe gusta estudar aos pés de um profeta mensageiro? El hermano Oliveira foi esta, hermano Bill, ¿sí? Estão dizendo allí que você tem uma octava visão, ¿sí? Octava visão, hermano Lee, sí. Como é isso? Vou explicar. Estão dizendo que você tem uma octava visão e que um calendário apareceu e parou no ano de 77. E o irmão Lee dijo que, hermano Branham lhe dijo, Lee, vou ser sincero com você, minha mente já não é a mesma. Estou muito agotado, já não... Sim, eu sei, isso é verdade. De tanto traduzir, irmãos, por anos e anos, minha mente, minha capacidade de concentração já está diminuindo. Sim? É física, é carnal, eu sei, é normal, é parte do homem. Irmão Branham disse, minha mente está falhando, irmão Oliveira, não sei. Ou seja, quizás houvesse na octava visão, ele disse, vou dar um tempo, vou ver, vou no livro das visões. Ele tinha livro. Amém. Ele folheou todo o seu livro. Amém. Passou um dia, 2 dias, não sei, ele disse, hermano Lee, busquei em meu livro das visões, não há octava visão. Não há. E ele perguntou, quem está dizendo isto? Porque o irmão Oliveira foi investigar. O irmão Oliveira disse, quem está ensinando isto são os homossexuais das cintas. Os 2 homossexuais, Gene Gold e aquele outro. Os 2 estavam criando essa ensinança. E Peregrine lhe gostou e começou a ser a mesma. Por que não buscar o profeta? Não vou dizer muitas coisas aqui. Mais um exemplo aqui. Junior Jackson. Sim? O irmão Branham disse sua mensagem. Ele não cambiou. Ele não disse aqui, nós lemos aqui, nunca ha cambiado minha ensinança. E o mensagem disse que Deus, em Gênesis 1:26, se dirigiu a seu filho para dizer: hagamos o homem a nossa imagem e semelhança. Era o padre falando com seu filho. Junior Jackson dizia em seus sermões, não, era Deus falando com ángeles. Não é a mesma coisa que o irmão Branham disse. Então, o irmão Branham está dizendo, é necessário que aqueles que se acercam do mensageiro tenham que dizer a mesma coisa, porque ele está dizendo a você a mesma coisa que está na Bíblia. Amém. Ele está rompendo os sellos da Bíblia para você compreender essas coisas. Mas há alguém añadindo alguma coisa aqui e ali. Isso já não é mais a palavra. Isso já não é mais o mensagem. Eu leio tudo aqui. Quão importante é ouvir a voz de Deus por meio de seus mensageiros e luego decir o que les ha sido dado a eles para dizer a las igrejas. Quão importante é isto, irmãos? O irmão Branham incluso considerou uma vez realizar uma reunião ministerial a porta cerrada, só com os ministros que estavam ali associados com ele. Para exponer ali as escrituras que lhes resultavam quizás difíceis de se entender, para que todos juntos pudieran obter a mesma opinião sobre o que diziam. Estava errado isso? Não, é bueno fazer isto, ¿sí? Pero já expliquei, não funciona se eles não tiverem Espírito Santo. Eu creio que ele hizo algumas dessas reuniões cerradas. Ali deveria estar Peregrine, Junior Jackson e tantos outros. Servido alguma coisa para alguns deles? Não. Se não tem o Espírito Santo, não serve.
Amén. El regalo envuelto de Dios. Ahora quiero anunciar esto, que estoy pidiendo que esta sea como una pequeña reunión cerrada, solo para los pastores y los pastores asociados del tabernáculo y los síndicos y diáconos de ese tabernáculo. Me parece bueno reunirnos de vez en cuando y ver el camino por donde el Señor nos está guiando. Y muchas veces aparecen cositas como las escrituras que ustedes encuentran, que son difíciles. Sí, vamos a tener aquí un servicio de preguntas y respuestas, sí. Quizás algumas coisas serão difíceis, eu não, quizás nem vou saber contestar, mas não passa nada. É normal. E se não queremos lo mismo, hablar lo mismo em todo lugar, sim, é correto, é bíblico. Então, o irmão Branham dijo, se ajudar os ministros, vamos fazer uma reunião assim, vamos fazer. Eu creio que ele deve haver hecho algumas coisas, mas sabemos o resultado. E queremos estar de acordo. Eu os quero a ustedes, pastores associados. Desde luego seria o irmão Neve, o irmão Don Radio acá, um de nossos associados, o irmão Gran Snellen de Utica, o irmão Stryker aqui, nosso missionário, a los irmãos que são pastores, o irmão, os outros que estão aqui, o irmão Parnell e outros sabem quem são os associados aqui, o irmão Julio Jackson, de allá de New Albany, Jackson. Bom, já mencionei isso aqui para você, sim. Eu creio que seria algo bueno, irmão Neville, se esses irmãos, todos vocês, pastores e demais, talvez que nos reunamos. Dessa maneira poderemos falar lo mesmo em todas partes. Como seria bueno. Pero não funciona sem o Espírito Santo, não funciona sem novo nascimento. Não funciona sem ser engendrado pela palavra de Deus. Ve ustedes, lo sabremos, e então isso também será gravado, nossas perguntas e nossas respostas serão gravadas, e cada um poderá ter uma cinta para que estén enterados porque la pongo a sonar de novo em caso de qualquer coisa, qualquer pergunta que surja, pudiendo talvez beneficiar a la iglesia, ou alguém que diga, pues esto, regresaremos a ver que está em la cinta, lo que disse. Já teremos cintas com esse fim, e agora temos novos síndicos, creio que eu este ano, e uns diáconos novos, amém. Então, veja, aparentemente, o irmão Branham nunca logrou sostener uma reunião ministerial com todos estes ministros como ele desejava. Parece que isso não ha sucedido. E o resultado de esto foi que, justo antes de ir-se, ele mesmo, o irmão Branham, se enterou de que havia ao menos 17 ministros associados predicando mensagem diferente. Pouco antes de partir, o irmão Branham disse ao irmão Lee, neste momento, há 17 tipos de mensagens diferentes sendo predicados. E ele não hizo nada para cambiar isto. Parece que Deus deve haver dito algo para ele. Não haga nada. ¿Sí? Todo eso era necesario para probar el pueblo, para saber si el pueblo va a ser confesar la palabra como ella es, va a saber decir amén a la palabra y no aceptar otra enseñanza en lugar de la palabra. Pero solamente quien tiene el nuevo nacimiento es que va a poder hacer esto. Discernir, separar el falso del error. Amén. Outro mensaje aqui. Aqui, meus apontes. E hoje, meus irmãos, que o que mais temos são ministros que não só tergiversam deste mensagem, sino que muitas vezes se contradizem. E outras vezes corrigem suas próprias enseñanças, pero dissimulam para que sua audiência não se dê conta. Não sei se aqui é sucedido, mas em Brasil há. Nós temos ministrado muitas coisas, mostrado muitas coisas que o irmão ensinava. E alguns ministros ensinavam antes de outra maneira, pero quando nos escutaram, cambiaram sua maneira equivocada, pero não mostrou seu câmbio. Simplesmente ensinou outra maneira para a igreja. E a igreja aceitou, pero deveria haver uma pergunta. Pero você ensinava de outra maneira, agora está ensinando de outra. Por quê? Por que seu câmbio? O que se passou? A quem você leu, escutou? O que se passou? Então, alguns ministros são assim. Não são honestos. Sim?
El hermano Branham, si había algún problema para corregir, él hacía. El hermano Liveu, él lo mismo. Amém. Sí, entonces muchos às vezes estão haciendo esto allá en Brasil. Eu não sabia que estava equivocado, entonces se tentam arreglar, pero disfarçam todo esto para que nadie perceba esto. Eso está mal. Amén. Aquí. Aunque essas reuniões ministeriais não sucedido, o que hizo o hermano Branham foram vários serviços de perguntas e respostas para ajudar esses ministros da igreja que quizás tinham as mesmas dúvidas que eles. Então, isso certamente ajudou, mas houve questões que nunca se abordaram. E se bem houve perguntas que incluso foram explicadas, muitos parecem não haver estado de acordo com as respostas do hermano Branham. Sí, es verdad. Él dijo, mis respuestas no son infalibles. Todo bien. Pero él hacía el máximo para ayudar a la iglesia. Preguntas y respuestas. Bien, creo que están grabando esto. Si no estoy seguro, hermano Gold, ¿están grabando esto? Muy bien. La razón por la cual hacemos esto, hermanos, es para saber cuál es la cosa principal, cuál es la parte, qué es lo que está en la mente del hombre, cuáles son nuestras cosas. Todos nosotros debemos de hablar la misma cosa. Amén. Todos los creyentes de mensaje deberían hacer esto. Por ejemplo, alguien viene y digamos que tal vez ellos vayan aquí a la iglesia del hermano. ¿Cuál es su nombre, hermano Wheeler? Hermano, hay dos hermanos Wheeler aquí, tendré que usar otro nombre. ¿Cuál es su apellido? Crazy. Oh, está bien. A la iglesia del hermano Crazy, y el hermano Crazy dice alguna cosa. Y luego ellos van de Salisbury a la iglesia del hermano Radio, y la del hermano Radio sería distinta a la otra. O sea, un ministro del mensaje está diciendo una cosa, otro ministro está enseñando de otra manera. Um disse que a luz de Gênesis 1:3 é Jesus allí sendo engendrado. E outro vai dizer, não, é como o irmão Branham ensinou, que era a criação, era a própria luz do sol. Assim ensinava o irmão Branham. O irmão Branham disse que a luz de Gênesis 1:3 era a luz do sol que já estava em Gênesis 1:1. Ele acertou as notas, os apuntes de Scofield em sua Bíblia. Scofield disse que em Gênesis 1:1 toda a criação estava allí. Sim? Recuerde que a irmã Becky, sua hija, vindo de la escola. Papá, nos ensinaram hoje que as rocas têm milhões e milhões de anos, mas sempre aprendi que a criação teve solamente 6 dias. Ele disse, mija, você não compreendeu. Quando a Bíblia diz, Gênesis 1:1, Deus criou o céu e a terra, ponto final, isso se passou milhões, bilhões e milhões de anos. Depois, o que vai suceder? Uma complementação da criação. Mais 6 dias ou 6.000 anos. Sim? Então, assim o irmão Branham ensinou. Mas há alguns que querem dizer outra coisa. Então, é isso que o irmão Branham está adelantando. Olha, vai suceder isto com vocês. Vai haver ministro dizendo uma coisa aqui, vai interpretar a Bíblia de uma maneira, vai interpretar minhas palavras de outra maneira, e você não vai saber com qual está a verdade. Então, vamos, qual era a resposta? Qual foi a solução aqui? E logo vem ao tabernáculo e também seria distinto, vê? Isso confunde a gente. É como se alguém dijera, oh, eu não creio que tu realmente tienes que receber o Espírito Santo, eu não creio que seja necessário. Digamos, por exemplo, que o irmão Crazy dijera isso, e logo você vai ao irmão Radio, e ele dijo, sim, isso é essencial. E logo você vai ao irmão Junior Jackson, e ele disse, bueno, não importa muito, vem, se pudermos estar unidos, eu quisiera que pudiéramos juntar a todos os ministros de Jeffersonville nesta comunidade e pudiéramos reunir-nos para que assim pudiéramos dizer a mesma coisa. Amém. Por que ele tinha esse desejo? Porque ele sabia que isso não iria a suceder. Os ministros, cada um tem seus próprios pensamentos. Não quer aceitar o que está ali na Bíblia e no mensagem. Então, como ele disse, meus irmãos, sin embargo, esto não sucedió. Quizás porque muitos eram demasiado orgulhosos para ter que retratar-se, ¿sí? E então eu estava equivocado, eu ensinava assim, não era assim? Não era assim, perdão, irmão. Oh, não querem volver atrás. Então, preferem nem buscar o profeta. Oh, pela visão. Busque o profeta para ver se... Não, me gusta a visão, vou me quedar com isso. Amém. Sim. Não querem retratar-se, não querem envolver. Sim.
de algo incorrecto que se dijo, pero el hermano Branham insistió en que todos los ministros de ese mensaje debían decir lo mismo. Preguntas y respuestas, 61. Nuestro Padre Celestial, nos hemos reunido aquí como un grupo de hombres cristianos que te aman, que creen en ti y que hemos dedicado nuestras vidas y nuestros servicios a tu servicio. Hay ministros aquí, hombres jóvenes, hombres de edad mediana, ellos tienen sus iglesias, ellos son responsables delante de Dios. Aqui há diáconos de diferentes igrejas que são responsáveis por seus ofícios. Há síndicos com responsabilidades, pastores, evangelistas, lo que seja o Senhor. Todos somos responsáveis delante de ti. Por isso é que nos reunimos para poder todos falar a mesma coisa, como se nos ha dicho que hagamos na Escritura. Todos devemos de falar lo mesmo. Amém? Que haja esse espírito aqui nesta igreja, nesse tabernáculo, que todos podamos falar a mesma coisa. Já estou quase concluindo aqui, meus irmãos. São poucas notas. Esse vai ser um dos poucos sermões que vou poder ler e comentar todo. Não é tão largo, sim? Então, às vezes, irmãos, às vezes sucede que os filhos de Deus são excluídos de certas comunidades só porque dizem algo diferente a lo que dizem. Pero com a promessa de ser aceitados, ¿sí? Se creem lo que mesmo que eles. E é neste momento que os ministros de Deus são julgados, tal como lo foi o profeta Micaías. Recuerden? Diga a mesma coisa que os outros profetas estão dizendo. ¿Sí? Oh, solamente profetas, todo o Hijo de Deus é provado dessa maneira. Todos querem fazer você dizer o mesmo que o ministro, este e aquele. ¿Sí? Todos nós aqui passamos pela mesma prueba de Micaías. Todos. Toda a igreja. A voz da señal. Então enviaram allá mensageiros correndo e alguns disseram: agora Micaías, quero dizer-lhe algo. Pois sabes que eles te descomungarão de seu companheirismo, não fazem muito, porque sempre dizes coisas malas em contra da gente. Agora, se queres que te devolvam a tarjeta de companheirismo, di lo mesmo que eles. E eles te receberão de novo bajo su alero. Pero resultou ser que ele, em realidade, era um profeta. Ele era a palavra de Deus manifestada. ¿Ah? ¿Recuerda de ayer? Sí. Él dijo: vive Jehová Dios, solo diré lo que Dios ponga en mi boca. Oh, Dios bendiga a ese hombre. Él dijo: espera hasta esta noche y veré lo que Jehová me hablare. Escucha a Dios. Tente saber lo que Dios quiere que usted sepa y habla y hagas. Amém. Não sei se estou falando bem aqui em espanhol. Então, meus irmãos, toda a revelação falsa não está respaldada por la palavra. Amém. E Micaías eligió humildemente ser uma voz unânime com a palavra em lugar de uma falsa revelação. Assim é a escolha que você tem que fazer. Amém? Romanos 12:16. Sede unânimes entre vosotros, não altivos, sino associando-os com os humildes. Não seais sábios em vuestra própria opinião. Porque é isto que cria as divisões. Agora bem, existe uma diferença entre alguém que pensa algo que não é certo por pura ignorância e alguém que simplesmente se nega a ser corrigido, incluso depois de haver recebido a informação correta. Então, haverá mais severidade de juízo de parte de Deus contra estes que contra aqueles que estavam apenas ignorantes. ¿Sí? O primeiro sello. E estes serão separados como se separam as ovejas de los cabritos. Correcto. Allí es donde aparecen los miembros de las iglesias y si oyeron la verdad y la rechazaron. Entonces, ¿qué les será dicho cuando el gran telón sea bajado y se despliegan allí hasta sus propios pensamientos, incluyendo lo que usted pensó al respecto? ¿Cómo se escapará usted quando todo esté allí a plena vista en el telón de los cielos?
el gran televisor de Dios. Allí estarán sus propios pensamientos en rebeldía. Sus propios pensamientos hablarán en contra suya en aquella hora. Entonces, si usted dice una cosa y piensa otra, le conviene dejar de hacer esto. Mantenga sus pensamientos en Dios. Mantenga sus pensamientos puros y quédese en eso. Y siempre hable la misma cosa. No vaya a decir, pues yo diré que lo creo, pero voy solamente para averiguar. Usted créelo. Amén. Amén. Pero Dios todavía está dispuesto a revelarse a cualquiera que acepte su palabra y no razone en contra de ella. Amén. La presencia no reconocida de Dios. Estoy terminando aquí, mis hermanos. Él habita en su palabra. Y su palabra entra en su corazón. Y ella misma habla y lo declara. Él interpreta su propia palabra por medio de usted. Él quiere encontrar a alguien que él pueda poseer para mostrar que él aún es Dios. Dios quiere poseer usted para se revelar por medio de usted, para revelar su palabra por medio de usted. ¿Ven? Y él, eso es lo que él hará si solo puede hallar a alguien al que él le pueda hablar. Si él puede conseguir a otra mujer con un flujo de sangre, él aún puede hablar la misma cosa. Él aún puede hacer la misma cosa, dándolo a conocer, declarándolo. Nosotros estamos en la presencia de Dios sin reconocerlo. Qué lástima. Entonces, hermanos, Cristo fue obediente a Dios, esperando recibir algo de Dios para saber lo que debía hacer. Él fue nuestro ejemplo, porque es exactamente lo que toda novia debería buscar. Amén. Amén. Voy a leer esa escritura y concluir esta administración. Filipenses 2, los primeros 8 versículos. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó mejor a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición del hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Que así sea con nosotros, muriendo todos los días. Cristo dijo que todos los días tenemos que cargar nuestra cruz, es decir, morir para nuestros pensamientos todos los días. Y así las divisiones cesarán. El Espíritu Santo encontrará su lugar. El nuevo nacimiento estará allí. Los señales, los milagros, las peticiones que usted tiene serán contestadas. El Espíritu estará aquí. Gracias a Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén, aleluya. Se quiere lo que Amado Padre, agradecemos, Señor, por ese tiempo maravilloso en tu santa presencia. Te agradecemos, Señor, porque creemos que todo eso es verdad. No creemos nada aquí, sino lo que tu palabra dice, Señor. Ayuda a esta iglesita que aquí está, Señor, a tener todos una misma mente, un mismo pensamiento, un mismo deseo, el mismo espíritu. Que tu Santo Espíritu esté aquí, Señor. Que tus señales estén aquí. Que tus hijos, para donde ellos fueran, donde fuera, Señor, que tu Espíritu possa estar con ellos, guiando y conduciendo sus vidas. Sí, Señor, que el poder del alto esté con ellos. Que tú guardas esta iglesia, Señor, suplindo sus necesidades. Sea alguna disensión, alguna división, Señor, que el Espíritu Santo encontre su lugar. Que la sangre de Cristo pueda estar en ese lugar para cubrir todo, Señor, y hacer de todos el mismo pensamiento, el mismo deseo, Señor. Que todos nosotros podamos
morir cada vez más, a cada día más para nosotros mismos, para nuestros propios pensamientos. Ponga en nuestras mentes tus pensamientos, Señor. Así te pedimos y te agradecemos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Gracias a Dios. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya.